Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Miedo Oficial. Mi nombre es Ezequiel y en esta ocasión estoy muy feliz por traerles un nuevo episodio para todos ustedes. Hoy vamos a hablar sobre relatos turbios ocurridos en el mar. El mar es el lugar que aún desconocemos, enorme y para muchos perturbador. Es sin duda un lugar místico y lleno de leyendas. Debido a ello, he recopilado estas terroríficas historias de internet provenientes de marinos, buzos, pescadores y personas que han presenciado cosas inexplicables en lo recóndito del mar. Aclaro que estas historias pueden perturbarte, sobre todo si sufres de talasofobia. Ponte cómodo y comencemos con el episodio de hoy. Hola, mi abuelo fue marino por más de 2 décadas y tiene varias anécdotas perturbadoras que le pasaron. En el año 82, la pequeña embarcación en la que estaba mi abuelo se perdió en medio del océano Atlántico y tardaron mucho tiempo en dar con ellos. Mi abuelo dice que en todo ese tiempo le tocó ver morir a sus compañeros en el barco. Unos se aventaban al mar de la desesperación, otros se peleaban por la comida, etc. Mi abuelo dice que todas las noches escuchaban como una voz proveniente del océano que le susurraba cosas como «Tírate, ya nadie te está esperando». Esta tripulación llevaba 35 marineros y cuando los rescataron solo quedaban 19 y entre ellos mi abuelo. Yo soy buzo de rescate. Una vez me hablaron para ir a sacar a una persona que se metió a nadar y ya no salió del agua. Al inicio era un rescate más en el cual se tenía que hacer la inmersión, rastrear y listo. Pero cuando mi grupo y yo nos metimos al mar, rápido empezamos a tener sensaciones o presencias extrañas, y no de animales o plantas. Sentí que me tomaron de la pierna como 3 veces. Cambié la dirección hacia la ruta donde me tomaron la pierna, y ahí fue donde encontramos a la víctima por ahogamiento. En pocas palabras, nosotros no la encontramos, algo nos guió hasta su cuerpo. Yo fui pescador durante más de 22 años y me tocó ver de todo, desde cuerpos flotando a la orilla del mar hasta tiburones, pirañas y demás. Lo que más me impactó fue una vez que estaba pescando ya tarde, poco antes de anochecer, y escuché que algo andaba dando vueltas abajo de mi balsa. Eran al menos 3 animales rodeándome. De un momento a otro se fueron, pero uno de ellos me miró a los ojos y puedo jurar que tenía facciones humanas. Incluso pude notar la satisfacción en su rostro al verme tan asustado. Nunca más volví a pescar cerca de ese lugar. Una vez mis primos y yo alquilamos un barco pequeño y fuimos a alta mar a darnos un chapuzón. Yo empecé a nadar sin preocupación hasta que me di cuenta de que estaba muy lejos de mis primos y decidí volver tranquilamente. Pero cuando intenté nadar sentí algo enorme debajo de mis pies, como una criatura monstruosa, y me quedé paralizado 3 o 4 minutos. No recuerdo bien, pero según mis primos comencé a gritar y a nadar frenéticamente hasta el barco, sin bajar la cabeza, porque no me atreví a ver lo que estaba debajo. Solo espero que fuera un delfín o algo parecido, pero no lo podría asegurar. El año pasado mi familia rentó un bote para ir a nadar al mar. Yo tengo toda la vida nadando, pero nadar en mar abierto es una experiencia totalmente diferente. Si miras alrededor tuyo, solo verás agua sin llegar a su fin, pero si miras debajo, lo único que verás es oscuridad. Sabes que hay algo viéndote. Puedes sentir que no estás solo. Sabes que hay algo viéndote debajo y tú no puedes verlo,
pero los monstruos marinos sí pueden hacerlo. Por el bien de mi ansiedad, no creo que vuelva a intentarlo otra vez. Hola, soy guardavidas rescatista. Trabajé un buen tiempo en las playas de Campeche, México, y una vez estaba monitoreando la playa como de costumbre, hasta que a lo lejos vi una mujer ahogándose. Me adentré en el mar para salvar a la mujer, pero cuando llegué hasta su lugar no podía encontrarla. Tuve que sumergirme más profundo y ahí la vi, mirándome fijamente, con los ojos abiertos y su cara totalmente pálida. La mujer sonrió y luego nadó rápidamente hacia lo más profundo del mar, para desaparecer de mi vista en cuestión de 1 o 2 segundos. Todavía no encuentro una explicación lógica por lo que pasó. Hola, soy buzo, y en una ocasión nos topamos con una enorme manada de delfines en el Océano Índico, y terminamos siendo rodeados por al menos 10 de ellos. El tema fue que nos acercamos demasiado a algunas madres con sus crías, y los machos vinieron directamente hacia nosotros y comenzaron a agitar sus colas como advertencia. Si nos hubieran golpeado, hubiéramos resultado gravemente heridos. La gente piensa que los delfines son lindos y amigables, pero en realidad son animales salvajes. Pueden causar lesiones graves y han matado a mucha gente en el pasado. Hola, mi papá fue pescador por 16 años. Me contó que una vez cuando él y su grupo estaban pescando, atraparon una especie de avioneta con esas redes que llegan a medir más de 500 metros. La avioneta era muy pequeña, de las que sirven para 2 o 4 personas. Se trataba de una avioneta que había desaparecido meses antes por esa zona y tenía 2 cuerpos descompuestos dentro. Un primo mío trabajó en los barcos de pesca en Alaska y una de las cosas que nos contó fue que cuando salían por meses y ya estaban muy lejos de tierra, escuchaban gritos de personas pidiendo auxilio, especialmente mujeres. Muchas veces iniciaron protocolo de rescate en plena madrugada, bajando con 2 o 3 botes al mar, solo para descubrir que no había nadie. Y en la oscuridad absoluta, una risa que parecía burlarse de ellos emergía de las profundidades del mar. Mi primo dice que hubo una época en que perdieron muchos hombres, pues no todos soportaron el aislamiento, las alucinaciones y todas las trampas que te tiende el mar para hacerte perder la cabeza. Hola, hace unos años me encontraba pescando con mi padre en un bote que ambos habíamos construido. Ya estábamos en una zona muy profunda del mar, cuando de pronto notamos que el cielo se empezó a poner negro como si fuera de noche, pero eran las 2 o 3 de la tarde. Pensamos que sería una tormenta, pero lo último que recuerdo es haber visto un ser extraño debajo del mar. Algo así como una mezcla entre un pez y un humano, y todo se empezó a nublar. Mi papá y yo despertamos tirados en la orilla del mar. No supimos qué fue lo que pasó. Cuando hablamos los dos, recordamos exactamente lo mismo y describimos a ese ser de la misma forma. El año pasado rentamos un bote con unos amigos para ir a nadar al mar. Nos sorprendió la cristalina que se veía el agua en esas profundidades, aunque para mí era aterrador. Estábamos pasando bien, hasta que nos dimos cuenta que un amigo no estaba. Hacía rato que no lo mirábamos. Lo empezamos a buscar como locos. Miramos hacia abajo y ahí estaba flotando a unos 5 metros de profundidad inconsciente. Otro amigo se sumergió por él y lo subimos al bote. Cuando recobró la conciencia, dijo que algo lo jaló hacia abajo del mar. Nosotros nos fijamos y hasta el fondo podía verse una criatura deforme, escondida entre la vegetación marina. Lo turbio es que esa cosa parecía sonreír. Fue muy aterrador. Tengo un amigo que es marino y me comentó que en una ocasión estaban navegando y de pronto se empezó a mover su barco fuertemente. No había tormenta. El barco se sacudía con fuerza. Sonaron las alarmas y todos asustados observaron cómo un pulpo gigante estaba debajo del barco, moviendo sus enormes tentáculos. El pulpo asomó la cabeza frente al barco y los observó por un momento, para luego perderse en el fondo del océano.
Por estas cosas es que a los marinos le tienen prohibido decir lo que ocurre en el mar. Básicamente, porque no les creerán lo que pasa en el mar y los tratarán como locos. Por eso nunca pueden contar lo que sucede en el mar. Familia, hasta aquí este gran capítulo de relatos del público. Si tú tienes un relato, por favor, házmelo llegar a través de mi correo ezequielsanetin@gmail.com y ahí la estaré contando en un próximo video. Si no estás suscrito, por favor suscríbete. Así podemos llegar a más personas y atraer más historias que salgan a la luz. Mi nombre es Ezequiel y esto fue Podcast Miedo Oficial. Buenas noches.